están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, y noviembre será un mes de definiciones importantes en varias partes del mundo, en particular en nuestro continente América. Dos procesos eleccionarios nos van a tener ahí con la atención puesta. Uno, ahora luego, mañana, martes 5 de noviembre en Estados Unidos, y a fin de mes, la segunda vuelta presidencial en Uruguay. Bueno, para hablar respecto de estos procesos, está con nosotros a esta hora de la mañana la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la profesora Paz Milet, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes. Sí, profesora, partamos por el proceso que tenemos acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos, unos comicios que se proyectan muy reñidos y con esta particularidad además adicional que representa el sistema electoral de ese país, que es muy distinto a lo que, por ejemplo, se vive acá en Chile. ¿Cómo proyecta lo que pueda pasar mañana, profesora? Bueno, bastante difícil de incluso de tener una respuesta el día martes. Algunos avisoran de que tendríamos recién una respuesta el día miércoles, porque en algunos estados se presentaría un escenario muy estrecho. En varios estados en estos momentos las encuestas dan un empate técnico, y la verdad es que, bueno, en proyección, el gran cuestionamiento es que si ante esa estrechez de los resultados, por ejemplo, frente a una posible victoria de Kamala Harris, Donald Trump la aceptaría inmediatamente. Entonces, creo que la posibilidad de tener un resultado claro no sería muy pronto, sino que se vería pasadas las horas cuando se vayan viendo el diferente escenario electoral. Hoy los candidatos están yendo hacia los estados donde quieren consolidar mayores votos, donde los estados más complicados, y todavía no hay una señal clara en ese sentido. Profesora, buenos días. Específicamente, claro, abordar ahí con más detalle a qué se apela en estas horas ya de cierre, pensando en, claro, lo que han revelado, o los distintos sondeos o diagnósticos sobre lo que pueda pasar ya mañana de un resultado estrecho, y además recordando lo que fue una candidata de última etapa, como es Kamala Harris, luego de la bajada de Joe Biden. Exactamente. La elección en estas últimas semanas se ha polarizado muchísimo. El diálogo ha entrado, no hay diálogo, ha entrado en una lógica de confrontación muy fuerte. Y lo último ha sido la lógica de basura, ¿no? Por un lado, en un meeting de Trump, un humorista hizo referencia a que Puerto Rico era una isla en medio del mar con basura, y la respuesta de Joe Biden fue decir de que los puertorriqueños no eran basura, sino la gente que apoyaba a Trump, y así el concepto de basura ha estado presente. Donald Trump se subió a un camión de la basura, y ha sido una lógica en que, más allá de las propuestas que uno y otro pueden plantear, ya más de 75 millones de personas han votado. Incluso Kamala Harris ha dicho que ha votado por correo. Entonces, en estos últimos días el tema ha sido la confrontación, tratar de capitalizar, ¿no?, este discurso, tratar de mostrar mayor nivel de apoyo. Kamala Harris ha utilizado, ¿no es cierto?, el recurso de, bueno, mucha gente cercana al mundo de la música, al mundo del cine, que ha estado apoyándola, algunos referentes para la población mayoritaria. Entonces, eso han sido los últimos días, más allá de qué proponga cada uno para el futuro de Estados Unidos. El debate ha estado en esta tensión, y Trump fortalecer mucho en el discurso la lógica de Kamala Harris sería una continuidad de Joe Biden, ¿no? Un presidente que, como bien tú dijiste, dejó la campaña electoral muy poco tiempo antes del
del periodo final, y Kamala Harris ha tenido poco tiempo para hacer su candidatura. Ujú. Profesora, se ha hablado mucho en la previa de estas elecciones respecto de estos llamados estados péndulo, ¿no? Que son estos estados en los Estados Unidos donde en los últimos procesos eleccionarios el voto ha ido fluctuando entre republicanos y demócratas. ¿Cuáles son esos estados y qué va a decidir el voto finalmente en esos lugares? Bueno, ahí el estado está Pensilvania, Wisconsin, Arizona, y son estados que como bien dice, fluctúan, y lo que va a depender el voto en esos estados, sin duda, es lo que va a ser estos últimos días, va a ser de alguna manera lo que suponga una referencia estatal, ¿no? Aquí hay dos temas, ¿no? Hay una propuesta de Estados Unidos en su conjunto, pero sin duda cada estado tiene una realidad distinta, y cómo los candidatos puedan convocar a esos estados en esta referencia va a ser muy importante. Por ejemplo, Kamala Harris se ha enfocado en Pensilvania, ¿no? En la lógica de una campaña muy importante de no retroceder en ciertos derechos, del tema de la mujer, ¿no? De aquello por la mujer, el tema económico, los derechos económicos, el tema de la salud. Y en estados como Wisconsin, Arizona, su vicepresidente Walz va hacia una lógica distinta, a sentirse parte de una identidad, que van a ser rescatadas las necesidades de los distintos estados, porque precisamente Trump en ese estado va en un discurso con una idea de volver a ser grande a Estados Unidos, de un Estados Unidos que según él ha estado mirando mucho hacia afuera y no tenía un foco en el Estados Unidos profundo. Y Walz va a hablar de una lógica de incorporación de esos estados que de alguna manera se siente que se perciben como marginados. Entonces, ese va a ser el discurso de ambos candidatos en los estados péndulos en estos últimos días. Eso ha sido, ¿no? Uh-huh. Profesora, y pensando en estos dos escenarios posibles, ¿no? Tanto en una nueva administración de Donald Trump, quizás ahí hay una figura un tanto más reconocida ya que estuvo en el poder y cuáles fueron sus sellos. Pero ¿qué pasa con la figura de Kamala Harris? Que claro, fue esta dupla de Joe Biden en la campaña anterior, pero en ella se han puesto algunos elementos distintos, bueno, primero mujer o por sus orígenes familiares. ¿Qué pasa ahí con esa posibilidad de administración? ¿Hay una continuidad? ¿Hay algunos elementos que quizás hagan diferencia, tanto en el marco interno como externo? Biden no ha estado ajeno a dificultades, por ejemplo, con lo que está pasando en los ataques de Israel, la crisis humanitaria en Gaza. ¿Qué otros puntos ahí podríamos abordar manejando estas posibilidades? Bueno, ahí en el tema de Kamala Harris se ha querido plantear efectivamente como una lógica de continuidad, y ella ha querido decir que en ciertos principios fundamentales, ¿no? Va a tener continuidad respecto a Biden, como el respeto a la Constitución, ¿no es cierto? Y el resguardo de la institucionalidad, tratando de diferenciarse de Trump, un Trump que no podemos olvidar que ha sido sometido a proceso, a que se le vincula con el tema del Capitolio. Entonces ahí ha querido decir, bueno, en ese marco hay una continuidad respecto a lo que ha hecho Biden para diferenciarse de Trump, pero ella quiere fortalecer una lógica de una agenda valórica que está muy relacionada con ciertos avances respecto a retrocesos que se experimentaron durante la gestión de Trump, y sobre todo en el ámbito de los espacios de la mujer, de ciertos retrocesos, por ejemplo, a nivel de multilateralismo. Y ahí hay un tema bastante complicado, ¿no? Porque sin duda la mayor crítica de Trump, y que lo ha planteado en distintos foros, es decir,
si yo hubiera estado en el poder, Putin no se habría atrevido en Ucrania y no estaría pasando lo que está pasando en Gaza. Entonces, el escenario de llegar Kamala Harris al poder sin duda estaría complicado por esta dificultad que se experimenta con dos grandes tensiones, un escenario de policrisis a nivel internacional, pero que van más allá de su propia gestión, ¿no? Que van a la dificultad que se ha enfrentado en un escenario internacional que es muy distinto al que enfrentó Trump, un escenario mucho más crítico. Pero sin duda ella mostraría ciertas diferencias fundamentales. Ahora, ella también ha reforzado mucho esta idea de que una mujer fuerte y decidida, ¿no? Trump, la ha cuestionado por su propia esencia de mujer, y Biden en ese sentido ha dicho que es una mujer muy capaz y que no hay que olvidar que es ruda, que no retrocede frente a los problemas. Entonces, sin duda, ella enfrentaría un escenario complicado a nivel internacional, muy cuestionada, ¿no es cierto?, por todo el tema de las migrantes, etcétera, a nivel interno, y no enfrentaría un escenario fácil. Ahora también, no hay que olvidar que justo con la elección presidencial hay elecciones, ¿no es cierto?, en el Congreso. Y es importante ver cómo va a ser esa composición del Congreso, porque puede ser desfavorable a una u otra opción, ¿no? Estamos conversando con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, la profesora Paz Milet, respecto de las elecciones en Estados Unidos, pero también queríamos preguntarle, profesora, respecto de lo que va a pasar acá más cerca, en Uruguay, a fines de mes, el 24 de noviembre, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en ese país, con los dos candidatos que obtuvieron las mayorías en la primera vuelta. Estamos hablando de Yamandú Orsi, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, y de Álvaro Delgado, del Partido Nacional. 43,86% de los votos sacó Orsi en la primera vuelta contra un 26,82%. ¿Cómo proyecta ese escenario también, profesora, y el eventual regreso o no del Frente Amplio nuevamente al poder en Uruguay? Bueno, yo creo que primero habría que considerar que el escenario que entregó la primera vuelta de alguna manera es engañoso, ¿no? Esta diferencia de casi 20% a favor del Frente Amplio. La verdad es que la alianza de gobierno fue dividida a la primera vuelta, de la que es representante Delgado. Y la tercera opción de votación fue Ojeda, del Partido Colorado, que forma parte de la alianza de gobierno, con un 16% de los votos. Entonces, no quiere decir que haya una transmisión, ¿no es cierto?, total de los votos de Ojeda en favor de Delgado, pero sí que hay un componente importante de población que prefiere votar por la alianza de gobierno, ¿no?, antes que por el Frente Amplio. Entonces, en una segunda vuelta, el escenario sería bastante más estrecho que lo que se mostró en la primera, ¿no? El discurso, si uno ve, hay ciertos elementos en común entre ambas candidaturas y elementos de diferencia en cuanto a ideología, una base más social, pero ambas candidaturas tienen una lógica de transversalidad y el escenario sería bastante más estrecho en esta segunda vuelta. Profesora, y esta apuesta por parte del Frente Amplio de ese país, ¿no? ¿Qué significa si es que regresara al poder? ¿Qué mirada o proyección se puede hacer en ese sentido? Bueno, hay una visión desde una mirada más social, con una visión distinta más desde la centroizquierda, ¿no? Si se quiere situar de alguna manera, pero como digo, hay una transversalidad con cuestionamiento a lo que actualmente ha hecho la alianza de gobierno, que plantean una lógica de libre mercado, mucho más de una visión más abierta hacia el exterior, muy, por ejemplo, liberal en ciertos temas. No hay que olvidar que en los últimos años, por ejemplo, Uruguay ha tenido una posición muy crítica en el Mercosur, presionando, ¿no es cierto?, para que se pueda
de alguna manera liberalizar más, vincularse con otros espacios, pero con una visión pragmática, ¿no es cierto?, que lo acerca a China. El Frente Amplio plantea un escenario mucho más desde la construcción de una base social, que lo diferencia de la actual alianza de gobierno en Uruguay. Bueno, profesora Paz Milet, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes, por cierto, respecto de estos procesos, en particular de Estados Unidos. Esta semana va a estar marcada por aquello, pero por supuesto ya en las próximas semanas también tendremos varios ojos puestos en lo que ocurra en Uruguay. Muchas gracias, profesora, y le esperamos pronto. Que esté bien. Igualmente, que esté muy bien. Adiós. Buenos días. 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis, en esta jornada de día lunes 4 de noviembre del año 2024. Diana, me reencuentro contigo a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis. Yo sigo en el programa, así que vamos y volvemos. Que tengan buen día. En estos tiempos